Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan todos nuestros espectadores. Mi nombre es Rubí Esmeralda Ruiz Cázares, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Centro Universitario Parral, y actualmente curso el segundo semestre de la licenciatura en Derecho. En la realización de este video se busca informar a los espectadores acerca de la soberanía. Queremos dejar bien en claro todos los sucesos históricos que han dado pie a que surja lo que ahora conocemos como un Estado supremo, un Estado soberano. Cuando examinamos al Estado como una unidad, nosotros llegamos a darnos cuenta que básicamente el Estado consiste en un conjunto de personas que yacen en el territorio que le corresponde a este. A su vez, ese conjunto de personas se dividen en agrupaciones sociales, de las cuales emergen dos tipos de personas, los gobernantes y los gobernados. Cuando surge esta clasificación de sociedad o de agrupaciones sociales, básicamente las que tienen mayor jerarquía son aquellas que logran anteponerse ante las personas que conforman la sociedad, es decir, el pueblo del Estado, el pueblo de la nación, y asimismo se sobreponen hacia otros estados, ya que cuenta con un poder que básicamente es el poder que implica la soberanía. Como lo mencionaba con anterioridad, para que nosotros podamos entender este fenómeno, esta palabra, este concepto llamado soberanía, es importante que nosotros nos remontemos a los orígenes de esta, para poder tener un conocimiento más completo respecto a lo que es la soberanía y saber cómo fue empleado en diversos lugares que ahora forman estados, forman organizaciones políticas, sociales y económicas, y asimismo delimitan ese poder hacia otros estados. Si nos remontamos a los orígenes de la práctica más que nada de la soberanía, podemos encontrar que esta surgió en Grecia. No era conocida tal cual con este término, porque se desarrolló mucho tiempo después de manera teórica, pero en Grecia existían las denominadas polis, que como bien sabemos son aquellas ciudades griegas en las que no había una organización estatal, es decir, ellas se mantenían independientes de las decisiones del Estado. Básicamente se practicaba lo que se conoce como autarquía. La autarquía implica una independencia del Estado. Implica que el hombre es autosuficiente para poder satisfacer sus diferentes necesidades y no necesita de la colaboración de alguna otra persona para poderlo realizar. Como bien se sabe, los estoicos y los cínicos eran unas agrupaciones sociales que practicaban la autarquía. Para estas dos agrupaciones sociales era de suma importancia la práctica de esta doctrina planteada por Aristóteles, es decir, la autarquía, porque debido a ello se consideraba que el hombre era sabio y se le daba una clasificación social alta, porque era independiente y no necesitaba de otros individuos para la realización de sus fines. Por su parte, los cínicos eran personas que creían y se mantenían al margen del Estado. Creían que no necesitaban la intervención del Estado para ninguno de sus propósitos y se mantenían al margen de él. Por otra parte, los estoicos sí pensaban que el hombre debía mantenerse sujeto al orden del Estado. Se mantenían independientes hacia la sociedad, pero se mantenían sujetos a este orden que les garantizaba el Estado. Tanto así que buscaban defender su honor. Y había ocasiones en las que incluso, si por alguna circunstancia el Estado les pedía hacer cosas que fueran indignas para su persona, eran capaces de quitarse la vida. Otro de los antecedentes históricos que nos permiten tener una definición clara el día de hoy de la soberanía surgió en Roma. Es importante mencionar que en esos tiempos Roma ni siquiera tenía un concepto concreto de Estado y pues mucho menos de un Estado soberano. Pero si nos ponemos a analizar las distintas funciones que surgieron en esa época, Roma era un Estado que tenía una supremacía de poder. Entonces, a pesar de ello, él estaba sobre los demás y marcaba completamente esos límites hacia con otros estados, como
importante mencionar también que en épocas muy avanzadas de la historia romana fue que surgió la idea de que el pueblo es la fuente de los poderes públicos. En la Edad Media, la doctrina que Aristóteles planteó, la autarquía, fue considerada como la mayor cualidad del Estado. Se decía que era la esencia y por lo tanto la causa de que existiera un Estado perfecto. Incluso Grocio, que fue un pensador jurista, tomó a la autarquía como distintivo del Estado, contradiciéndose a sí mismo porque muchas personas consideran que él fue el creador del derecho internacional. Y como bien sabemos, dentro de este derecho internacional existen diversos tratados y convenios entre varios estados. Por lo tanto, se contradecía demasiado al postular que la autarquía era la distinción del Estado, lo cual es prácticamente imposible si hablamos de que dentro de este sistema económico llamado autarquía, un Estado se abastece con sus propios medios, no busca la colaboración de otros estados, bueno, básicamente otros individuos, pero que conforman otros estados para la realización de sus fines. Me parezca sorprendente de escuchar hasta nuestros días, aún existen personas y autores que plantean que para que un estado sea perfecto debe contar con esa característica especial que es la autarquía. Sin embargo, en el siglo XVI, Bodino expresó con completa claridad el término y el significado de soberanía. Y de este modo nos hemos dado cuenta hasta ahora que la soberanía es la característica del Estado, la autarquía no lo es. Como es sabido, el descubrimiento de este término de soberanía fue dado a partir de distintas luchas sociales en las cuales el Estado salió vencedor y por lo cual hasta el momento de ahora es merecedor de conocerse a la soberanía como la principal característica esencial del Estado. Una de estas luchas sociales surgió entre el Estado y la Iglesia. En la Edad Media se creía que la Iglesia tenía mucho más poder que el Estado. Entonces existieron 3 etapas para que el Estado pudiera independizarse del poder de la Iglesia y pudiera mostrar que realmente era completamente autónomo y mucho más poderoso. La primera etapa, que pues es la más conocida, fue donde la Iglesia tenía más poder sobre el Estado. Lo sometía a las personas a que cumplieran sus mandamientos y sus creencias. La segunda etapa fue cuando el Estado descubre que tiene el mismo poder que la Iglesia, se mantienen en el mismo punto de la balanza. Y la tercera y más conocida, a través del éxito y la lucha que surgió entre el Estado y la Iglesia, se da cuando el Estado se da cuenta que tiene mucho más poder que esta. El descubrimiento de esta tercera etapa surgió en Francia a finales del siglo XIII, cuando el rey arremetió contra Roma y exilió al Papa sometiéndolo a cautiverio. Es aquí cuando nos damos cuenta que la Iglesia pasa a formar parte de esa agrupación social minoritaria que comentábamos al principio del video, donde decíamos que existía una jerarquización en el Estado, en las cuales había agrupaciones sociales que se dividían dependiendo de ciertas características, siendo el Estado el mayor exponente y la mayor agrupación social en cuanto a poder se refiere. Por lo tanto, actualmente y después de estos sucesos, la Iglesia solo pasa a formar parte de una agrupación minoritaria, pero que es regida bajo las leyes del Estado. Asimismo, en el Imperio Romano Germánico ya existía también esta independencia entre la institución de la Iglesia y el Estado. Es importante mencionar que este imperio ya contaba con esa superioridad hacia otros estados, debido a que el monarca o emperador lo es todo, y aquel que no lo siga es denominado como hereje. Es importante destacar que existe una distinción entre monarca o emperador y el rey, ya que el emperador tiene mucho más poder que el rey, debido a que es
quien lo faculta o quien le da ese título de rey para realizar las funciones que le corresponden. Fue entonces como Francia fue la primera nación que refutó esta prerrogativa diciendo que el rey no le debía nada al emperador y que ambos tipos de autoridades eran cosas completamente distintas. En los tiempos modernos, es decir, hablando del siglo XVI, Juan Bodin, o Juan Bodino como es conocido comúnmente, emplea el término de soberano en su definición de república en su obra Los 6 libros de la República. Cito: república es un derecho de gobierno de varios grupos y de lo que le es común con potestad soberana. Para Bodino, la soberanía es un poder supremo, el cual es indivisible, inalienable e indescriptible. No obstante, considera correcto el hecho de que este poder sea otorgado, por así llamarlo, al monarca, que es el poseedor del mismo. Otro de los sucesos históricos que nos permiten conocer, vaya la redundancia, la historia de la soberanía, surge en manos de Santo Tomás de Aquino, que sigue el pensamiento o la doctrina filosófica de Aristóteles, explicando que Dios es el encargado de dar el poder al hombre, que a su vez tiene este poder bajo el Estado. Tomando en cuenta esta doctrina filosófica anteriormente mencionada, en la cual se cree que Dios es el máximo exponente del poder y lo sucede al Estado y el Estado al monarca, surge una nueva doctrina que es conocida como el absolutismo de Firmer y Bossuet, los cuales atribuyen el poder a el monarca, siendo este el mayor exponente del mismo, y de este modo se considera que tiene un poder absoluto hacia la parte minoritaria del Estado. Firmer indica que el poder viene de la institución de la familia, específicamente del patriarcado. Dice que el poder que existe resulta de esas conductas repetitivas que han surgido a lo largo del tiempo, de que el padre manda sobre el hijo, y anterior a eso es Dios quien manda sobre el padre para que el padre mande sobre el hijo. Es una estructura muy parecida a lo que mencionaba anteriormente, donde es Dios quien le da el poder al Estado para que el Estado le dé poder al monarca, siendo sin embargo en esta situación el monarca el que tiene el poder sobre el Estado. Para finalizar con este apartado de sucesos históricos que nos permiten saber de dónde viene la soberanía, me gustaría concluirlo con las teorías contractualistas, las cuales fueron encabezadas por Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Estas teorías explican que el hombre en su estado de naturaleza, al no tener control sobre la situación social en la que está sumergido, decide entregar una parte de su libertad al Estado para que éste pueda garantizarle la seguridad, el orden y protección que tanto le es necesaria. Ya que tenemos en claro los antecedentes históricos que nos ayudan a comprender cómo es que surge la soberanía, llega la pregunta más importante: ¿qué es la soberanía? La soberanía es el poder supremo del Estado, es decir, aquel que se antepone ante cualquier otro tipo de poder social que exista y está por encima de otros estados. Es decir, delimita el orden jurídico de cada territorio con la finalidad de que este estado sea justamente soberano. La soberanía cuenta con dos aspectos que pueden ayudarnos a diferenciarla en diversos casos. Estos son la soberanía interna y la soberanía externa. Cuando hablamos de la soberanía interna, hacemos alusión a la soberanía existente entre las entidades federativas que conforman al Estado. Es decir, por ejemplo, aquí en México, nosotros al formar parte de este Estado somos una entidad federativa. Aquí pues nuestra entidad federativa es Chihuahua. Por lo tanto, el poder supremo que nos rige es el poder del Estado mexicano. Y por lo cual, a pesar de que somos una entidad federativa, no contamos con un poder supremo respecto a nuestra entidad,
sino que es el Estado el que brinda ese poder supremo a las entidades federativas que lo conforman. El término de soberanía externa se refiere a las relaciones que surgen entre un Estado soberano y otro Estado soberano. Al no existir una institución mucho mayor que el Estado soberano o varios Estados soberanos existentes en todo el mundo, no se debe de tomar en cuenta este término. Por lo tanto, no se utiliza el término de soberanía externa, porque la soberanía solamente se enfoca hacia su lado interno, es decir, hacia el lado que le marca el territorio de determinado Estado. Para finalizar la elaboración de este contenido audiovisual, vamos a mencionar las características de un poder soberano. La primera y más importante es que busca el bien público temporal. La segunda nos indica que tiene amplia relación con el derecho, ya que el derecho es aquel que se encarga de crear normas jurídicas, leyes y demás situaciones que ayudan a regular la conducta del ser humano en sociedad y por lo tanto ayudan a que el Estado cumpla ese fin, que es lograr el bien público temporal. La forma de distribución de la soberanía varía de cada forma o régimen de Estado que se tenga en determinada nación. Pero, por ejemplo, aquí en México se ha repartido mediante los tres poderes de la nación, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aunque cada uno de ellos tenga funciones y fines diferentes, trabajan para lograr el fin concreto del Estado, que es brindar el bien público temporal antes mencionado.